Mi entorno viene condicionado por pertenecer a una comunidad étnica, la gitana, y a una religión, la evangélica, cristiana evangélica. Entonces, el pertenecer a esta comunidad gitana y a la religión evangélica, de por sí es una cerrazón, algo que impide ver más allá. Es una restricción en muchos sentidos, tanto la religión del tipo que sea, como la comunidad étnica también del tipo que sea. Hay otras culturas, hay otras vidas que tienes que ver para comprender mejor la tuya. Entonces, este entorno particular mío me sirvió de empuje para conocer a otras culturas y también me sirvió como afirmación a mi heurística autodidacta, porque indagué en los libros para dar respuesta a situaciones para las que mi comunidad y mi religión no tenían respuesta, porque se guiaban por requisitos absurdos de pertenencias, parentescos, filiaciones y contrataciones, incluso adopciones, o en cuanto a la familia también captaciones, reclutamiento más bien. Mis logros académicos fueron tardíos, pero mi labor autodidacta sí empezó más temprano. Primero fue el autodidactismo en mi vida que los logros académicos, que llegaron, como digo, tarde. Cuando, por cierto, asistí a una escuela de adultos a la que me daba pereza acudir porque tenía prejuicios también inducidos por la comunidad étnica y la religión, prejuicios hacia los compañeros que iba a conocer, que luego eran unas bellísimas personas, como suele pasar en estos casos, e hice muchos amigos. En mi vida, los logros académicos tampoco es que para el que se mueva en herencias de bibliotecas no serán muy importantes, pero para mí sí, por mi entorno, por mis condicionantes. Entonces, esos logros académicos, pues por ejemplo, me saqué un curso de cocina el mismo año que estudiaba antropología, por ejemplo, ¿no? Me saqué también mi selectividad y he escrito como 10 u 11 libros, hasta obras de teatro, ensayos, novela, poesía, me encanta la poesía. Entonces, en comparación a lo que se supone que debería haber logrado por el condicionante de mi entorno, de mi comunidad étnica y mi religión, pues verdaderamente mis logros han sido importantes. Ahora, lo que he logrado lo he logrado sin referentes, sin tutores y sin mentores. Mis referentes, mis tutores y mis mentores los encontré en la Biblia. La Biblia es una corriente social ignorada desde la academia y no debería ignorarse porque es un componente innegablemente social y determinante en muchas vidas, muchas vidas, millones de vidas alrededor del mundo. Pero mi carta de presentación es la que sigue para todos aquellos encargados de las carreras de antropología, comisionados, rectores de universidades, etc.
Mi carta de presentación es la que sigue. Las ciencias sociales, o la ciencia social, es la única verdaderamente necesaria. Lo demás son oficios y accesorios de entretenimiento, que por cierto no son muy baratos. Porque, por ejemplo, yo para llegar a mis atrios, donde ahora me siento cómodo y estoy satisfecho con el discurrir de mi propia mente, para llegar ahí, para llegar a esos atrios, sufrí un brote psicótico a consecuencia de esa religión y comunidad étnica, malentendidos, disociaciones y pues una gran disparidad, que fue lo que me provocó el brote psicótico, entre lo que se predicaba, lo que se decía, y gran diferencia en cuanto a mis aptitudes y actitudes y las aptitudes y actitudes de mi comunidad étnica, mi religión, mi entorno. Porque yo tenía unas inquietudes psicológicas, un anhelo intelectual que les superaba. De ahí vino. Bien, pues acabó esto en un episodio de brote psicótico 2004, pero que hoy no me lamento para nada, ni tampoco condeno a aquellos que estuvieron en aquel pleito espiritual o intelectual, porque ellos es como aquel que dice, aquel cuento que dice que el alacrán al final le pica a la rana, no puede hacer otra cosa, por más que le prometa a la rana, ¿no? El alacrán es alacrán. Pero tampoco les condeno, ni mucho menos, sino que me siento bien conmigo mismo cuanto más tiempo pasa, porque hoy ese brote psicótico me ha ofrecido muchas ventajas. Entre esas ventajas, poder estudiar lo que me gusta. Ahora, mi pregunta a los antropólogos es la siguiente. ¿Por qué insecticidan con doctrinas cíclicas que supuestamente se superan, pero que luego vuelven? Doctrinas cíclicas de primitivismo cultural. ¿O por qué insecticidan a las comunidades que estudian? Porque, hombre, que lo dijera Joseph de Maistre y que Rousseau alegara, y que a ver si es que eran así de idiotas los primitivos o se les podía enseñar algo. Pero en el mundo de hoy, ¿por qué todavía tachan a las culturas ajenas a las occidentales como de primitivas? Eso al día de hoy hace el ridículo. Ya muchos de ustedes, yo estoy seguro, yo además lo he comprobado, que en antropología hay gente muy capaz y muy virtuosa en muchos sentidos. Pero hoy en día estudiar la antropología de esa manera, teniendo la noción del primitivismo cultural, hace el ridículo rotundamente. Entonces yo les aconsejaría algo. Rescaten de cada comunidad al antropólogo emergente. Formen a ese otrora informador, porque era quien les informaba de las comunidades que estudiaban, pero es que ahora resulta que se está formando o se ha formado ya. Entonces, aprendan lo que tiene que decir. Y esto, aprender de lo que tiene que decir el antropólogo in situ de primera mano, porque forma parte de esa comunidad, no les agotará el campo, ni mucho menos, recién que lo descubrirán, su propio campo antropológico. Otra pregunta. ¿Por qué creen que la experiencia social de los antropólogos nativos no occidentales y sus etnografías tienen menos valor que las suyas sin esas experiencias? Es mi pregunta. El antropólogo con conocimiento de causa
No es menos objetivo, en todo caso sería más. Pero no es menos objetivo que el observador de fuera, ni tampoco es ya peor escritor. Y lo vamos a acabar viendo al final, porque en la etnografía se tiró la toalla en cuanto a los significados, a la semiótica. Pero no así el antropólogo nativo que recién están haciendo, que recién se está descubriendo. ¿Y por qué repudian de la síntesis femenina? Que es otra cosa desde dentro, ¿verdad? Renuncian. ¿Por qué renuncian al discurso muchas veces, al discurso feminista? Porque es desde dentro. La mujer nos puede dar testimonio de las 7 plagas que le están cayendo sociales, de prostitución, de explotación, de proxenetismo, de brecha laboral, pero eso es descartado por cierta antropología. ¿Por qué? Porque la mujer tiene una capacidad de síntesis que al antropólogo muchas veces no les queda más que envidiarla. Y no digamos del esencialismo. Lo esencial, el esencialismo. Antes se decía, esto es irrelevante, lo otro es irrelevante. Bueno, pues si te estoy diciendo lo esencial y tampoco te gusta, porque ahora es que huyen del esencialismo y es por envidia. Entonces yo creo, queridos amigos, amigas, que es hora de una antropología introspectiva como único garante de que llegue a ser objetiva. Es hora de colocar el texto etnográfico entre la traducción exegética y la exégesis traductora. Es decir, en la exégesis ha de haber una traducción, lo estamos haciendo ya. Y en la traducción debe haber una exégesis, ya lo estamos haciendo. Pero no preguntan por nuestros libros, no acuden. Y luego la censura, por otro lado. Y luego también se da otra circunstancia, que ustedes no podían hablar de nuestras etnias, pero nosotros se las damos servidas. Ustedes no podían dar nombres y apellidos de nuestras etnias, de nuestras comunidades, de nuestros entresijos, de nuestra idiosincrasia, pero nosotros se la estamos sirviendo en bandeja para el crecimiento antropológico. Entonces, están haciendo una etnografía más capacitada por la experiencia social. Pero vuelvo y repito, pregunten por nuestros libros, pregunten al gitano, pregunten al diagnosticado de esquizofrenia, pregunten al africano que llegó en patera. Y esta etnografía pulida hasta la etnología no participa como pusilánimes anteriores, que esto es lo que les decía antes, que pensaban que no todos los significados pueden ser representados con precisión en forma lingüística. La nueva antropología sabe que sí.